Hola, buenos días a todos. Soy la doctora Cristina Camprubí Sánchez, responsable de diagnóstico molecular y asesoramiento genético en Reference Laboratory Genetics. Os damos la bienvenida al webinar que, como sabéis, va a tratar del diagnóstico de enfermedades raras. Comencemos este webinar con una introducción a las enfermedades raras. Las denominadas enfermedades raras son aquellas con una baja prevalencia en la población general. Apuntar que el término prevalencia hace referencia al número de casos afectos de una enfermedad en la población, mientras que el término incidencia hace referencia al número de casos o de nuevos casos afectos de una enfermedad en un periodo de tiempo definido. En Europa se considera que una enfermedad rara es rara cuando presenta una prevalencia de una persona de cada 2000. Pero cabe anotar que esta definición puede variar según los países. Por ejemplo, en Estados Unidos se define como enfermedad rara aquella que afecta a menos de 200.000 personas. A pesar de ser enfermedades de muy baja prevalencia en la población, si se valoran de forma aislada, es decir, enfermedad a enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud y la Rare Disease Europe, existen cerca de 7.000 enfermedades raras que afectan al 7% de la población mundial. Es decir, que en conjunto son enfermedades que afectan a un alto porcentaje de la población. Se estima que el número de afectos de alguna enfermedad rara en Europa es de más de 40 millones de personas, 42 millones aproximadamente en Latinoamérica y que hay 3 millones de personas con alguna enfermedad rara en España. Las enfermedades raras son en su mayor parte crónicas y degenerativas. El 65% de estas enfermedades son graves e invalidantes y todas ellas se caracterizan por tener un comienzo precoz en la vida. 1 de cada 5 afectos padecen dolores crónicos, déficit motor, sensorial o intelectual en la gran mayoría de casos, cosa que conlleva una discapacidad en la autonomía, y en casi la mitad de los casos el pronóstico vital es grave. Si bien casi todas las enfermedades genéticas son enfermedades raras, no todas las enfermedades raras son enfermedades genéticas. Del total de enfermedades raras conocidas en la actualidad, algunas son, por ejemplo, enfermedades infecciosas, aunque sí, aproximadamente el 80% son de etiología genética, siendo la mayoría de ellas enfermedades pediátricas. Hoy en día se están destinando esfuerzos en el campo de la investigación para desarrollar terapias génicas, siendo algunas prometedoras, como es el caso de la reciente noticia del éxito en el Hospital Vall d'Hebron, aquí en Barcelona, del tratamiento con oligonucleótidos antisentido de la atrofia muscular espinal en una niña. Sin embargo, la terapia génica tiene limitaciones para la gran mayoría de las enfermedades raras de origen genético y por ahora son consideradas la mayoría incurables. Pero el tratamiento y cuidado médico adecuados pueden mejorar la calidad de vida de los afectados y ampliar su esperanza de vida. Ahora bien, para ello es necesario conseguir un diagnóstico certero. La Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, con la ayuda de la obra social Caja Madrid, publicaron en el año 2009 el estudio de necesidades sociosanitarias de las personas con enfermedades raras en España, estudio que llamaron Estudio en Serio. Este informe aportó por primera vez una fotografía de la verdadera situación a la que cada día se enfrentan las familias que tienen una enfermedad poco frecuente en España, siendo los afectados peregrinos, viajeros permanentes en busca de un diagnóstico y, una vez obtenido, en busca de un tratamiento. Según las estadísticas del estudio en serio, un paciente con una enfermedad rara espera una media de 5 años hasta obtener un diagnóstico y en el 20% de los casos transcurren 10 o más años hasta lograr el diagnóstico adecuado. Mientras, el paciente no recibe apoyo ni tratamiento, puede haber recibido algún tratamiento inadecuado y la enfermedad puede agravarse. Además, la búsqueda de un diagnóstico implica un esfuerzo económico importante para las familias, además de la angustia que conlleva el desconocimiento.
Quizás informar de un diagnóstico positivo a una familia se puede imaginar como una mala noticia, pero la gran mayoría de las familias se sienten muy aliviadas al poder poner nombre a la enfermedad y les aporta la posibilidad de optar a un tratamiento apropiado y acceder a asociaciones de pacientes, por ejemplo, hecho que es muy importante. Las asociaciones proporcionan un importante apoyo psicológico y emocional, además de que en ellas hay padres y familias que son verdaderos expertos en la enfermedad. Finalmente, el diagnóstico nos permitirá ofrecer un asesoramiento genético apropiado a las familias. El estudio en serio, por tanto, proporcionó la fotografía de la situación de las personas con enfermedades raras en el año 2009 en España, pero la situación 10 años más tarde puede haber cambiado. Del año 2009 a la actualidad ha habido cambios importantes, comenzando con el trabajo en red y mejoras de políticas nacionales e internacionales. En este sentido, en el año 2011 se creó el International Rare Disease Research Consortium, el cual, en este reciente artículo que aquí os presento, presentaba los objetivos de un importante proyecto de 10 años, siendo el objetivo principal conseguir que todas las personas con una enfermedad rara reciban diagnóstico, cuidado y acceso a tratamiento en el periodo de máximo un año desde que consultan por primera vez. Además, en los últimos años ha habido una revolución en el movimiento asociativo nacional e internacional, creciendo en número y acciones. Existen actualmente asociaciones nacionales que aunan a pequeñas asociaciones de las diferentes enfermedades raras, como es el caso de FEDER en España, además de haberse integrado estas en asociaciones internacionales a nivel europeo, en Estados Unidos, Canadá y otros, así como finalmente la integración de todas ellas en un movimiento asociativo mundial. Este movimiento se ve reflejado ya desde el año 2008 en el Rare Disease Day, hoy, el Día de las Enfermedades Raras. El primer Día de las Enfermedades Raras se celebró el 29 de febrero del 2008 por ser precisamente una fecha rara, que ocurre solo una vez cada 4 años. Desde entonces, el Día de las Enfermedades Raras es el último día de febrero, un mes conocido también por tener un número raro de días. En paralelo a todas estas acciones, en los últimos años también ha habido un importante avance en el conocimiento clínico y genético de las enfermedades raras, en parte por el desarrollo, mejora y aplicación de herramientas diagnósticas. Además de las herramientas ya existentes, actualmente la posibilidad de realizar estudios ya no solo genéticos, sino genómicos, es decir, a gran escala, ha incrementado la capacidad de diagnóstico de algunas enfermedades raras y con ello, a su vez, ha mejorado el conocimiento. Para centrarnos el resto del webinar en el diagnóstico de las enfermedades raras, vuelvo a exponer esta diapositiva. Como ya se ha comentado, algunas enfermedades raras no son de etiología genética, pero sí lo son la mayoría. Centrándonos en estas, cabe incidir en que, aunque la mayoría son pediátricas, sean pediátricas o del adulto, engloban a todas las especialidades médicas, cardiología, nefrología, oftalmología, neurología, por lo que el papel de los especialistas clínicos es muy importante. Por otro lado, cuando comentamos que la mayoría de enfermedades raras son de etiología genética, con ello englobamos enfermedades causadas por anomalías cromosómicas, numéricas o estructurales, así como enfermedades monogénicas e incluso poligénicas. Es, por tanto, la suma del diagnóstico clínico diferencial junto con la aplicación de la técnica diagnóstica más apropiada la que nos puede conducir a un diagnóstico. En este artículo de revisión de Wright y colaboradores, publicado el año pasado en Nature Reviews Genetics, se recoge un análisis de la actualidad del diagnóstico genético de enfermedades raras. Aunque centrado en pediatría y en las técnicas genómicas, considero que puede ser extrapolable al diagnóstico genético de enfermedades raras en general y es de lectura muy recomendable. En esta figura, los autores recogen las diferentes técnicas empleadas en el diagnóstico, indicando su resolución,
tipo de anomalía genética identificada, el número de variantes que se identifican, su rendimiento diagnóstico, así como los hallazgos secundarios. Con el estudio del cariotipo de bandas G, podemos identificar anomalías en el número o estructura de los cromosomas, ya sean translocaciones, inversiones o deleciones o inserciones. Estos sí, tienen que ser de más de 5 megabases. Con los estudios de arrays, conocidos también como cariotipo molecular, se identifican únicamente ganancias o pérdidas con una resolución de entre 50 y 100 kilobases. Los estudios de exoma completo permiten identificar variantes en la secuencia de nucleótidos de las regiones codificantes de los 25.000, 27.000 genes aproximadamente del genoma. Y finalmente, un estudio del genoma completo permite identificar variantes en la secuencia de nucleótidos de todo el genoma, es decir, tanto de regiones codificantes como no codificantes. Por tanto, el número de variantes incrementa proporcionalmente a la resolución, así como el posible hallazgo de resultados secundarios, es decir, identificación de variantes patogénicas asociadas a otras patologías no relacionadas con la enfermedad a estudio. Ahora bien, este es un esquema general, por lo que cabe comentar que en relación al rendimiento diagnóstico, este puede depender del diagnóstico clínico diferencial, del conocimiento previo de la enfermedad, tanto clínico como genético, para poder orientar la prueba más adecuada. En el caso de fenotipos complejos, todas las técnicas pueden ser complementarias y no excluyentes entre sí para alcanzar un diagnóstico. Por ejemplo, en el caso de fenotipos que podríamos entender como poco específicos, por el hecho de no encajar en un diagnóstico diferencial en el que ciertas características clínicas concretas definen una asociación posible con un síndrome o enfermedad conocida, los estudios genéticos indicados pueden ser el cariotipo del paciente y también el cariotipo molecular antes de plantear un estudio genómico a gran escala. Como ejemplo, presento este caso clínico. Una niña de 6 años, prematura de 32 semanas, con cuadro sindrómico que cursaba con deformidad craneofacial, rasgos autistas y retraso del lenguaje y del crecimiento-desarrollo. En esta paciente se realizó un cariotipo de bandas G convencional, obteniéndose un resultado negativo. Un año después se reevaluó clínicamente y se solicitó un cariotipo molecular o array CGH, con el que se identificó en el cromosoma 7 una deleción y duplicación contiguas de aproximadamente 10 y 8,4 megabases respectivamente. La deleción no había sido descrita previamente, mientras que la duplicación sí se había descrito en casos con rasgos fenotípicos comunes a los de la paciente. Entre ambas regiones se encuentra una región con dosis normal que incluye el gen ELN asociado al síndrome de Williams y que por tanto no estaba afectado. La presencia de una deleción o duplicación en una paciente, por supuesto, o en esta paciente, por supuesto, hizo sospechar de una posible inversión en alguno de los progenitores, confirmándose en la madre. Durante la recombinación de cromosomas homólogos en la profase 1 de la meiosis, las inversiones conllevan que para que el cromosoma normal y el que tiene la inversión puedan aparear y recombinar, es necesario que se forme un asa de inversión. Según el número de quiasmas, el resultado son posibles deleciones y duplicaciones. Continuando con la elección de la técnica diagnóstica más apropiada, según el caso, en el esquema general del artículo de Wright y colaboradores no incluyen las opciones intermedias de estudios de genes concretos, en el caso de una sospecha clínica de una enfermedad bien definida y monogénica, o bien paneles de genes para casos de enfermedades o síndromes asociados a variantes patogénicas en un gen de un listado de posibles genes causales, o bien de realizar un exoma clínico dirigido o exoma clínico completo, en el que lo que se estudian son todos los genes conocidos asociados a síndromes o enfermedades de etiología conocida. Antes de pasar de microarrays a una secuenciación de exoma o genoma completo, existen estas opciones que también tienen mucha utilidad existiendo un diagnóstico clínico diferencial relativamente orientado.
Wright y colaboradores sí contemplan, sin embargo, estas opciones en una figura muy gráfica en la que relacionan la especificidad del fenotipo con la heterogeneidad genética, representando desde la situación de un fenotipo muy específico asociado a un único gen hasta un fenotipo tan poco específico como es la hipoacusia o la discapacidad intelectual, que pueden asociarse a un gran número de genes ya conocidos y a otros muchos todavía por identificar. Además, la heterogeneidad genética de determinadas enfermedades, como es el caso de la discapacidad intelectual, asociado o no a otras características clínicas, viene dada no solo en que haya un elevado número de genes causales, sino a que puedan ser poligénicas. Esta imagen también es representativa para poner énfasis en la necesidad de ajustarnos lo máximo posible en la elección del estudio genético, puesto que es lógicamente proporcional el número de variantes que se identifican al número de genes que se estudian, incrementándose proporcionalmente el número de variantes de significado clínico incierto de difícil interpretación en un contexto diagnóstico ya complejo de por sí. En el contexto de estudios de paneles de genes, presento en esta diapositiva un caso, entiendo que interesante, por el hecho de no tratarse de un caso de estudio de un afecto, sino de una pareja no consanguínea que presentaba antecedentes de un parto eutóxico y 2 interrupciones legales del embarazo por diagnóstico de malformación fetal de encefalocele y agenesia cerebelosa. Dada la similitud de los hallazgos clínicos en las 2 gestaciones interrumpidas, el caso apuntaba a una posible enfermedad recesiva de la que ambos fueran portadores. Se realizó en primer lugar un estudio de array CGH en la pareja, obteniéndose un resultado normal. Y posteriormente, considerando la clínica de encefalocele y agenesia cerebelosa de los 2 embarazos interrumpidos, se sospechó de un posible síndrome de Joubert o Meckel. Por eso se realizó un estudio de un panel de genes asociados a estos síndromes y se identificó que ambos miembros de la pareja eran portadores de la misma variante patogénica en el gen CC2D2A, que afectaba al splicing. En estudios de correlación genotipo-fenotipo, las variantes missense en este gen se han asociado a síndrome de Joubert, mientras que los alelos nulos, es decir, variantes que causan la ausencia de producto del gen, se han asociado a síndrome de Meckel, hecho que encajaba con nuestro caso. Este estudio en progenitores permitió poder ofrecer un asesoramiento genético a la familia y asesoramiento genético reproductivo a la pareja. Y avanzando al último escalón, llegamos a los estudios genómicos, que hoy en día nos permiten el estudio de exomas y genomas en casos de fenotipo poco definido y complejo. En la revisión de Wright presentan un gráfico con el cálculo de la tasa de diagnóstico en base a la literatura. Aunque la mayor eficiencia diagnóstica sea la conseguida mediante los estudios de genoma completo en tríos, es decir, en estudios en afecto y progenitores, cabe comentar que el número de casos de la literatura revisada es el más discreto y que estos análisis tienen un coste muy elevado y además son los más demandantes o complejos en el análisis bioinformático e interpretación y que solo se aplican en casos muy concretos a los que otros estudios como el exoma clínico o exoma completo no han permitido encontrar una posible causa genética. Por ello, con una eficiencia muy similar y siendo estudios algo más económicos, se presentan los estudios trío de exoma completo. Los estudios trío permiten identificación de variantes candidatas con una mayor eficiencia, ya que permiten la identificación de variantes de novo en el caso índice y, por ejemplo, confirmar la configuración cis en el mismo alelo o trans en alelos diferentes de variantes identificadas en el caso índice, comparándola con las variantes que identificamos en los progenitores. De ahí que su tasa diagnóstica casi duplique la del exoma completo realizado únicamente en el caso índice. Estos estudios a gran escala de exoma o genoma requieren de multidisciplinariedad para ser resolutivos. En esta imagen
se indica la necesidad de partir de los datos clínicos lo más descriptivos posible para poder filtrar de forma eficiente los resultados que de estos estudios se derivan. Debemos tener muy presente que de los estudios de un genoma se obtienen millones de variantes y decenas de miles en un estudio de exoma completo. Por tanto, para poder aplicar los filtros adecuados, la información clínica es imprescindible. Y es a partir del diagnóstico diferencial clínico en conjunto con el molecular, el cual a su vez depende en cierto modo del primero, de donde podemos obtener conclusiones, ya sea el hallazgo de un diagnóstico robusto o bien una orientación diagnóstica. Aún con estos estudios hay casos en los que no se alcanza un diagnóstico. Estos casos deben ser revisados para determinar si se descarta finalmente que puedan ser de etiología genética o bien si permanece la sospecha de causa genética y son entonces referidos para seguimiento clínico. Ahora bien, como hemos comentado anteriormente, antes de optar a un estudio de exoma completo, es oportuno considerar la realización de un exoma clínico, es decir, de un estudio de las regiones codificantes de unos 5.000, 7.000 genes de los que se conoce su asociación a enfermedad. Les llamamos dirigido cuando se realiza un exoma clínico, pero filtrando por una clínica bastante concreta o definida o por una serie de genes o un listado de genes muy concreto. El hecho de realizar un exoma clínico en lugar de un panel de genes permite disponer de todos los datos brutos del estudio y poder realizar múltiples filtrados en base a la clínica del paciente, que podría no ajustarse de forma suficientemente concreta o definida a una sospecha clínica de síndrome o enfermedad concreta que se estudia mediante un panel. Un ejemplo es el último caso clínico que os expondré. Este caso corresponde a un estudio de un niño del que no se nos facilitó la edad. Este niño presentaba las características clínicas de labio leporino, coloboma de iris, atresia no rectal, hipospadias e hipoacusia. Anterior al estudio genómico amplio, se descartó que fuera causado por alguna gran deleción o duplicación mediante un array CGH. Considerando los signos de coloboma, hipospadias e hipoacusia y la sordera clínica inicial en este caso, la sospecha era de posible síndrome de Church, aunque no cumplía los criterios de anomalía cardíaca, distrés respiratorio por atresia coanal, anomalía de las coanas nasales, y en referencia al retraso del crecimiento, aunque el paciente sí presentaba un retraso madurativo, no se consideraba clínicamente por percentiles. Considerando que las diferentes características que definen el síndrome de Church no están en realidad presentes en todos los afectos, existiendo variabilidad fenotípica, el clínico nos solicitó un exoma clínico en el que además del gen CDH7 asociado al síndrome de Church, pudiéramos analizar otras posibles variantes filtrando los genes según el conjunto de las características clínicas del paciente. Partiendo de aproximadamente 6.000 genes en un primer filtrado por fenotipo, este caso es interesante, puesto que después de aplicar los posteriores filtrados que correspondían, se identificaron dos variantes de significado clínico incierto. Una no descrita anteriormente, pero precisamente en el gen CDH7 causal del síndrome de Church, y una en el gen GJB3 asociado a neuropatía periférica y deficiencia auditiva neurosensorial. Aunque esta variante en GJB3 había sido solo reportado en una única familia, en la que los estudios de cosegregación de la variante con la neuropatía o la deficiencia auditiva era heterogénea dentro de la propia familia. Además de estas variantes inciertas, de las que no es posible descartar una asociación con el fenotipo del paciente, se identificó una variante patogénica, es decir, causal, en el gen MID1 asociado al síndrome de Opitz-GBBB tipo 1, el cual presenta un patrón de herencia ligado al cromosoma X. Este síndrome se caracteriza por una clínica compleja
que incluye hipospadias, labio leporino y atresia anal presentes en el paciente. Al igual que el síndrome de Charge, este síndrome también presenta una variabilidad clínica amplia, incluso en miembros afectos de la misma familia. Por tanto, en conjunto, este caso puede ser diagnosticado de síndrome de Opitz-GBB1, pero considerando las variantes inciertas en CDH7 y GJB3, también posiblemente significativas, por lo que los estudios de cosegregación de estas variantes podrían ayudar a alcanzar una conclusión diagnóstica más robusta. Y antes de ir finalizando, añadir algunos apuntes más o comentarios. El primero es en un contexto técnico. Los estudios de secuenciación masiva, además de permitir la identificación de variantes en la secuencia de nucleótidos, con ajustes bioinformáticos específicos, también permiten la identificación de grandes deleciones y duplicaciones o copy-number variants, CNVs, con una resolución similar a la técnica de MLPA. Esto supone una gran ventaja para completar un estudio molecular con un único ensayo. Y de hecho, en Reference Laboratory Genetics se ha validado su aplicación y nos ha permitido alcanzar diagnósticos, por ejemplo, en casos de enfermedades recesivas en las que se había identificado únicamente una variante patogénica en heterocigosis en la secuencia de nucleótidos, pudiéndose identificar una deleción en el otro alelo, así como otros muchos ejemplos que presentaremos en congresos de genética y futuros webinars. Otras cuestiones que quisiera enfatizar mucho antes de finalizar son, por un lado, la importancia del asesoramiento genético antes y después de la realización de cualquier prueba genética. Es en la consulta de asesoramiento genético donde el paciente y su familia pueden ser informados de los resultados esperados y obtenidos, esperados antes de la realización de la prueba y obtenidos una vez tenemos los resultados y el informe genético. Es en la consulta donde podemos obtener la conformidad su conformidad para ser informados de posibles hallazgos secundarios, especialmente en el caso de estudios genómicos, para valorar la historia clínica de la familia, elaborar un árbol y predecir posibles familiares en riesgo, o incluso valorar candidatos a estudio, ya sea para determinar riesgos o para valorar la informatividad de posibles estudios de cosegregación que a menudo se requieren para determinar la posible causalidad de variantes inciertas, etc. Es decir, que la consulta de asesoramiento genético es imprescindible. Por otro lado, es cada vez más y más imprescindible aunar esfuerzos de organizaciones internacionales para organizar las bases de datos de variantes y clínicas asociadas, preservando los derechos de anonimato de los pacientes. Urge alcanzar este objetivo, puesto que los estudios actuales generan muchos datos que, si se comparten y organizan, permitirían incrementar el conocimiento y, con ello, la eficiencia diagnóstica. Para ir concluyendo, la situación ideal para el diagnóstico de enfermedades raras es que el progreso tecnológico sea paralelo al conocimiento. Sin embargo, la situación real es que el conocimiento no consigue alcanzar el ritmo al que avanza la tecnología. De ahí la insistencia de la importancia de nutrir y compartir datos, hecho que es crucial para convertir la situación real en la ideal o cuanto menos aproximarnos a ella. En cualquier caso, podemos imaginar que la fotografía del 2009 del estudio en serio habrá cambiado y en el estudio actual, que fue presentado el pasado diciembre, seguro que se ajustará a una situación muy mejorada gracias a todas las acciones y progreso del conocimiento en esta última década. Para concluir, quisiera compartir esta idea. Mi humilde opinión es que si nos quedamos en el no se ha descrito previamente, no habría progreso. Por ello, para seguir profundizando, por ejemplo, en aquellos casos en que no se alcanza un diagnóstico, aún recurriendo a todas las herramientas disponibles, quizá debamos plantearnos que algunos de estos casos puedan explicarse por anomalías no en las letras de nuestras instrucciones, sino en aquello que nos permite leerlas, es decir, en la regulación de la expresión de los genes.
ya sea por posibles anomalías en secuencias promotoras o reguladoras, ya sea por anomalías epigenéticas, ambas de muy difícil identificación e interpretación. Asimismo, tampoco olvidemos que frente a un resultado negativo y una sospecha muy consistente de una enfermedad, no olvidemos que estamos realizando los estudios en un único tejido y no debemos olvidar la posibilidad de mosaicismos que quizás puedan estar afectando mayoritariamente al tejido principal, implicando en una patología. En cualquier caso, investigar más allá y con mayor profundidad en el genoma, con la identificación de nuevas variantes, incluidas CNVs, con la identificación de nuevos genes implicados en una enfermedad y conocer mejor las enfermedades raras en el contexto clínico, conlleva sin duda un progreso en su diagnóstico con las positivas implicaciones que comentábamos al inicio de la presentación que conlleva para las familias identificar la enfermedad. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención, por vuestra asistencia. A continuación esperaremos un par de minutos para dejaros un margen por si alguien quiere plantear alguna cuestión a través del chat. Y si alguien quiere plantearla a posteriori, pues os animamos a plantearlas vía mail a la dirección que tenéis aquí anotada, webinars@referencelaboratory.es. En un ratito volvemos a conectar en un par de minutos y a responder las cuestiones que han surgido. Muchas gracias a todos por asistir y por vuestra atención. Bueno, si les parece, podemos atender a un par de preguntas que nos han formulado y si alguien quiere formular alguna más sin ningún problema, puede formularla mediante el chat. Bien, de las preguntas que de momento nos han formulado, una de ellas apuntan si nosotros hacemos exomas y qué otras pruebas tienen para el diagnóstico de enfermedades raras. Pues sí, hacemos exomas. De hecho, hemos llegado a hacer un genoma en un caso muy, muy particular, pero hacemos todas las pruebas que hemos planteado en el webinar, tanto exomas dirigidos y exomas clínicos dirigidos, exomas clínicos completos, exoma completo, pero sí que es cierto, y paneles de genes, monogénicas, todo, arrays, cariotipo. Lo que sí es cierto es que son las menos solicitadas aquellas que son más amplias, es decir, que a día de hoy las pruebas más solicitadas son o bien paneles de genes o bien exomas clínicos. Otra de las preguntas que plantean es si a día de hoy que está más recomendado diagnosticar un paciente con un exoma o un genoma. Ya digo, hay que poner una balanza porque todo tiene pros y contras. Un exoma completo o un genoma completo, hay que tener muy presente que van a haber muchísimas variantes, el filtrado es muy complejo y tenemos que tener una clínica lo más definida posible o el máximo de número de datos clínicos para poder hacer los filtrados. Y que en el exoma aún podremos más o menos afinar si identificamos alguna variante, su posible significado, pero en el genoma, si estas variantes no se encuentran en regiones codificantes, su interpretación es aún mucho más complicada. Por tanto, el genoma se considera más que nada, el genoma completo se suele utilizar más para dentro de investigación, podríamos decir, o de casos muy, muy complejos en los que se ha intentado todo y bueno, se intenta un genoma en última instancia. Otra de las preguntas que nos plantean nos dicen buenas tardes, soy médico genetista en México, donde tenemos problemas para llevar a cabo los estudios moleculares, principalmente por el alto costo, que contrasta con la realidad económica de nuestra población. En España la sanidad cubre los costos de estos estudios y de ser así, ¿cómo es que se ha llevado ese proceso? Gracias por llevar a cabo este tipo de webinars. Un saludo. Pues muchísimas gracias.
por los comentarios y por la pregunta, pero que desgraciadamente no sé si tengo la formación en sociosanitaria como genetista para poder responder a cómo se ha llevado a cabo ese proceso. Bueno, la sanidad pública en España, la verdad es que es algo de lo que estamos bastante orgullosos aquí, a cambio de nuestros impuestos, supuestamente, claro. Pero sí que cubre casos, pero también hay que decir que muy elegidos, y muy dirigidos. Pero les cuesta también conseguir autorización para realizar algunos estudios a los clínicos dentro de la sanidad pública. Y a lo que lo siento, pero no podría responder es cómo se ha llevado a cabo ese proceso. Pues, pues no lo sé. Ya digo, es un tema de política, de sanidad pública. No puedo responder a eso, lo siento, lo lamento. Otra pregunta que nos plantean es qué opinan de estudios, a ver que no la veo entera, perdona. De estudios metabolómicos, sí. No sé en qué contexto, pero imagino que genético, claro, ya que estamos hablando de esto, aunque también hay infinidad de enfermedades raras metabólicas y de hecho de aparición en la infancia. Y justo es una pregunta muy oportuna porque estamos planteándonos desarrollos de paneles para poder hacer estudios en recién nacidos que presentan alteraciones metabólicas en las pruebas del talón, por ejemplo, y es una opción bastante interesante, ya que en estos casos, por ejemplo, la prematuridad eh, en el diagnóstico y en orientar un diagnóstico a través de la bioquímica y de la genética y identificar una anomalía metabólica en un nene, pues nos proporciona un efecto pronóstico y de tratamiento pues muy importante, ¿no? Por lo tanto, mi opinión es muy positiva de estos estudios, si es que se referían a ellos. Y otra pregunta nos plantea, ¿es mejor paneles mixtos para patologías asociadas o exomas? Ya digo, es que hoy en día, antes lo he comentado en la presentación, lo que es difícil es tener un panel de genes totalmente ajustado y actualizado a los últimos datos que a lo mejor han salido hace una semana, por ejemplo. Tenemos que estar constantemente pendientes de las actualizaciones, de las revisiones bibliográficas, del descubrimiento de quizá un nuevo gen implicado en una patología, por lo que para mantener esos paneles actualizados. Entonces, en mi opinión, el hecho de hacer un exoma y luego tener un dato bruto guardado y dedicarnos y poder hacer un exoma clínico, por ejemplo, dirigido, en mi opinión es algo bastante útil si la gestión de datos, como digo, se hace como se tiene que hacer, que es filtrando únicamente las variantes de determinados genes que nos orientan el diagnóstico. Pero sí que nos quedan esos otros genes de, por ejemplo, un exoma clínico ahí, ya analizados con su dato bruto, que nos pueden aportar información en el caso de que en los primeros filtrados no encontremos variantes o en el caso de incluso de que la clínica del paciente al cabo de un tiempo sea revisada y nos aporten nuevos datos. Eso lo tendremos ahí guardadito en el exoma, ¿no? Tenemos esos datos guardados un tiempo y nos permiten una reevaluación posterior de un mayor número de genes y no nos limita, como es el caso de un panel. Pero sí que hay que tener en cuenta siempre, como decía antes en respuesta a otra pregunta, el equilibrio entre los hallazgos inciertos y la proporción, ¿no? A más estudio más amplio, pues más variantes que se van a identificar. Luego, otra pregunta que nos ha entrado, pues nos dicen, buenas tardes, ¿se tienen datos de patologías asociadas a pacientes concebidos a través de reproducción asistida? Pues agradezco mucho esta pregunta porque precisamente soy especialista en el tema, pero en relación a la epigenética y no tanto a la genética, aunque también soy especialista en genética reproductiva y en epigenética. Y de hecho existen datos, pero orientados a la epigenética. Y a que realmente cada vez más sabemos y conocemos posibles enfermedades epigenéticas, de origen epigenético, por tanto de origen ambiental, podríamos decir.
El hecho de conocer estas enfermedades nos permite poner el foco en ellas, en estudios epidemiológicos en niños concebidos con técnicas de reproducción asistida. Y bueno, los primeros datos apuntan a que sí que existe una relación y que hay una posibilidad, aunque sí que con una incidencia muy baja, hablamos de enfermedades evidentemente raras, de incidencias muy bajas o de prevalencias muy bajas en la población y por tanto sí que existe una asociación, pero que tampoco es alarmante, podríamos decir. Y en cuanto a genéticas, pues si los estudios en las parejas están bien realizados previamente a que se realicen los ciclos de reproducción asistida, pues en principio precisamente eso nos puede evitar que una pareja que presente, por ejemplo, una translocación equilibrada y que eso les conlleve una mayor tasa de aborto de repetición o que presenten una clínica de abortos de repetición, pues evidentemente si no hacemos el cariotipo en estos pacientes, que es lo que yo sinceramente opino y recomiendo encarecidamente que todos los pacientes que recurren o consultan por infertilidad se les haga como mínimo un cariotipo, pues bien, si no hacemos esos estudios bien de entrada, evidentemente pues como decía, ¿no? Una pareja, uno de los dos miembros de la pareja portadores de una translocación, pues puede tener consecuencias evidentemente para la descendencia. A nivel genómico, pues de eso ya el dato no tendría en principio que tener nada que ver la genómica con la reproducción asistida o que haya una mayor prevalencia o incidencia, más bien, de casos de enfermedades genéticas o genómicas en relación a la reproducción asistida por sí. Pero insisto, sí epigenéticas. Y, por ejemplo, la discapacidad intelectual, la obesidad, el trastorno de espectro autista tiene un componente epigenético en muchos casos. Bueno, espero haber contestado a todas las preguntas que nos han formulado de una forma más o menos satisfactoria. Vamos a dejar aquí o vamos a acabar aquí el webinar y les animo a otros asistentes, a si quieren y lo desean, poder plantear más preguntas en la dirección que les hemos facilitado a través de correo electrónico, pues en webinars@referencelaboratory.es podremos atender futuras cuestiones que puedan plantearnos. Muchas gracias a todos por su asistencia y su atención y nada más. Esperamos volver a coincidir pronto. Gracias.